que vea, doctor, que yo soy de las de izquierda, al lado a la política, es mi lado oscuro, pero bueno. Bueno, yo también tengo que decir que a mí me presentó Adelis Gerardo de la Fuente en una clase de lógica de las ciencias sociales, que leímos el Antiedipo, y que para mí en ese tiempo, bueno, parecía una cosa, sí, lo sigue siendo, no sé, como insuperable, no sé, es como muy complejo. Yo voy a hacer una cosa un poco rara, porque son unas variaciones al abecedario de Deleuze, entonces espero no aburrirlos, hacer como un poco un juego de palabras, que ustedes saben que yo estaría de acuerdo con lo que dijo Gerardo. Yo diría que más bien que estos, los deleuzianos de derecha son los que repiten conceptos de Deleuze de una manera verborreica, y que es uno de los peligros que mi maestro Miguel Morey me decía, que de los grandes peligros que se corría al trabajar a Deleuze era quedarse atrapado en sus conceptos y no pensar qué está sucediendo ahí, ¿no? Y que bueno, los que han tomado clases conmigo saben que a mí eso me interesa particularmente, no repetir. En este caso voy a hacer un juego de, pues es el abecedario, entonces son conceptos, entonces igual va a sonar una cosa ahí como rimbombante, pues lo pones en silencio para que no me interrumpa. Bueno, empiezo. Variaciones al abecedario de Deleuze, pero tal vez un día el siglo será de Luciano. Michel Foucault. Entre 1988 y 1989, Deleuze realiza lo que será su testamento filosófico, el abecedario. Concebido en formato de entrevista, el abecedario es un ejercicio de poner el pensamiento en serie, un montaje conceptual en donde Claire Parnet interroga al filósofo sobre los conceptos e ideas que componen el entramado del pensamiento, el rizoma de Luciano. La conversación se desarrolla a partir del planteamiento de cuestiones, letra Q de cuestión, organizadas de manera alfabética, componiendo un trama de pensamiento en donde cada concepto es un fractal que se conecta a otro dejando una fisura, un espacio entre. Para Deleuze, el problema, la cuestión fundamental es que es la filosofía. La filosofía es creación de conceptos. Un concepto es inseparable de los perceptos y los afectos, siendo un ensamble de perceptos, afectos e ideas. Crear un concepto es una operación de trazado, de un plano de inmanencia, consistencia, sobre el caos, creación de un bloque de pensamiento, una máquina de experimentación, que es una máquina de guerra. De la misma manera, la música creará bloques sonoros, el cine, bloques de movimiento, duración, y la pintura, bloques de líneas y colores, como la, ¿no? y la literatura, L de literatura, bloques de sensación como expresión de ideas. El primer movimiento del trayecto que el pensamiento de Luciano hace para responder a la cuestión que es la filosofía es la aproximación, los primeros planos a la historia del cine, histoire, letra H, de la filosofía. De ahí sus trabajos monográficos, sus retratos de pensadores como Nietzsche, Kant, K de Kant, Spinoza, Bergson y Hume. Para Deleuze, hacer historia de la filosofía implica un arte del retrato, hacer un retrato espiritual, plasmar el pensamiento, darle materialidad, hacerlo visible, captar el color filosófico de los conceptos, sus matices, sus líneas, sus juegos de luz y sombra, pero también sus figuras y composición, sus tonos y sus ritmos, sus relieves y texturas que operan en un ensamble intensivo. De esta manera, la letra C, más que cultura, expresa la tarea de la filosofía como creación o invención de conceptos. Pero esta creación no surge de la nada, supone un trabajo previo, el ejercicio en el arte del retrato, que es la historia de la filosofía. Quizás algunos pendientes que quedan en este arte del retrato, pero que son lecturas a mí me parecen súper importantes para entender a Deleuze, y que no se dice tanto, que yo lo digo todo el tiempo en mis clases, es la de Schelling y Simon Doyle. Así, para Deleuze, la filosofía no contempla, no reflexiona, o solo lo hace en épocas de indigencia, sino que crea conceptos que forman y contienen ideas, y de idea. Dar lugar a una idea supone el acto de plantar, que consiste en poder plantear un problema, trazar un plano de inmanencia consistencia sobre el caos. Todo problema filosófico, si en verdad lo es un problema concreto, ya que si no se encuentra el problema, si no es localizable o cartografiable bajo unas coordenadas, ese problema sigue siendo abstracto. En este sentido, toda idea está comprometida con un modo de expresión, no hay ideas abstractas, sino que toda idea se da a la vez que traza un plano de composición o de consistencia. La filosofía trabaja así con ideas que adquieren consistencia como conceptos. Sin embargo, el trabajo y la producción de ideas no es exclusivo de la filosofía, ya que hay ideas pictóricas, ideas musicales, ideas cine, etc. Las ideas son perceptos, una evidencia, un conjunto de percepciones y sensaciones que sobreviven a quien las experimenta. Los conceptos
no solo contienen y recubren ideas, sino que dan lugar a máquinas de experimentación. El concepto atraviesa el cráneo, irrumpe en los hábitos de pensamiento, generando nuevas formas de pensamiento, cuyo efecto es una desautomatización del pensamiento y la sensación, ruptura del sentido común, que es algo que estaba planteando también Román. Los conceptos son semillas que germinan en enredaderas, árboles flotantes, rizomas, campos de flores, criaturas invisibles, intercesores que nos hacen ver, escuchar y sentir el mundo. En este sentido, no solo el artista es un vidente, sino también el filósofo al dar lugar a afectos y devenires que desbordan a quien pasa por ellos. Pensamiento como excedente de fuerza. Las ideas se expresan, ya sea en conceptos cuando son filosóficas, por preceptos cuando se trata de ideas pictóricas y por afectos si son ideas musicales, aunque obviamente en todas estas formas están implicados los preceptos y los afectos. Quizás sea prioritario, ¿no?, la afectividad en la música y el percepto en la pintura. El segundo movimiento de Leciano para plantear el problema de la filosofía es trazar el trayecto que hace salir de la filosofía por la filosofía misma, la aproximación del pensamiento filosófico a otras formas de pensamiento, pero también a otros modos de creación, el encuentro de la filosofía con la cultura, habíamos dicho, en general, y el arte en particular, la música principalmente, ¿no?, o sea, estos cruces que va a hacer Deleuze a lo largo de su obra, la música principalmente, la obra de Boulez, de la que extrae los conceptos de lo liso y lo estriado, así como las ideas de tiempo pulsado y no pulsado, pero también la obra de Messiaen o Cage, pasajes que sirven de herramientas al filósofo para pensar los ritornelos, el silencio y el ruido. De la pintura de Claes, Cézanne y Bacon extraer los conceptos de sensación, diagrama, catástrofe y germen, mismos que operan en la lógica de la sensación. A través y con la imagen cine de Godard, Straub y Durain, la idea de imagen-tiempo como pensamiento en imagen, en este intersticio entre lo visual y lo sonoro. Deleuze piensa el acto de creación como un acto de resistencia, R de Resistance. Resistencia que supone la liberación de las fuerzas vitales, la liberación del deseo. Decir, ¿no?, el deseo, para Deleuze se da en un conjunto, marcando una relación. El deseo fluye en un agenciamiento y lo construye, y también lo va a reconstruir. Los componentes de un agenciamiento son los estados de cosas, los enunciados que marcan el estilo, los territorios que traza y los movimientos de desterritorialización. Así en el agenciamiento es donde fluye y transita el deseo. La A de devenir animal es también la A de arte, y el arte y el animal trazan territorios en los que introducen movimientos de desterritorialización y reterritorialización, líneas de fuga, expresión de vitalidad e intensidad de una singularidad. El animal, el escritor, el pensador, el artista y el músico expresan gestos territoriales, gestos cuyas actitudes son el acecho y la espera. Un agenciamiento es pues la acción por medio de la cual se marca un territorio, se forma un devenir animal, ya que la construcción territorial es un movimiento animal que a su vez es el movimiento que da lugar al arte. El acto animal coincide con el primer acto artístico, marcar un territorio, ya sea por medio de las posturas, los colores o el canto. El animal hace marcas territoriales. Se trata de un arte en estado puro. Por su parte, el artista marca un territorio a través de los sonidos, las líneas, los colores, las imágenes, las figuras, sobre las cuales se produce una territorialización, pero también un movimiento de desterritorialización y reterritorialización, geofilosofía, geomúsica, geopintura. Así, para Deleuze, el ritornelo es el punto común entre el canto animal y la ópera, o ópera. La música nos arrastra e invade, ya que el contenido propiamente musical son los devenires: animal, mujer, niño, enfant, ¿no?, molecular. Cito a Deleuze: devenir niño mediante la escritura, ir hacia una infancia del mundo, restaurar una infancia del mundo, esa es una tarea, son las tareas de la literatura. La música es una historia del devenir, de las potencias del devenir que salen del caos por efecto de una línea de fuga que nos conecta al cosmos. Para Deleuze, la relación más cercana entre la música y el concepto no es la canción, sino la cátedra. Comprensión musical del trabajo del profesor. Un curso es una materia en movimiento, que en sentido musical tiene su tiempo y su ritmo, sus velocidades y lentitudes, sus tonos y modulaciones, sus silencios y ruidos. Una clase es el proceso de una voz en curso que hace audible un proceso de pensamiento. Así, la filosofía para crear un estilo, ese de estilo, supone un ejercicio de vocalización del concepto, de ahí su fuerza expresiva, a través de la cual el pensamiento deviene canto, resonancia y variación. El estilo y los temas dan lugar a una composición, puesta en serie de ideas, pero también el estilo tiene que ver con las posturas, los gestos y las actitudes del cuerpo para expresar. Una variación de la E, d'enfant, del devenir niño podría ser pues la escritura o el encuentro,
Pensamiento como serie de encuentros, de conexiones, de flujos que componen o no componen, que marcan un estilo. Hacer del grito afásico canto que deviene eco silencioso. Cito Deleuze. Escribir es forzosamente empujar al lenguaje la sintaxis, porque el lenguaje es la sintaxis, hasta el límite que separa el lenguaje del silencio, como límite que separa el lenguaje de la música, como límite que separa el lenguaje de algo que sería, digamos así, el pío doloroso. Cierro cita. El tercer movimiento es un movimiento experimental en donde la filosofía abandona los universales, de ahí que no sea contemplación, ni reflexión, ni comunicación. La filosofía trabaja con singularidades, con lo uno, que no es un universal, sino que es el trabajo del estilo, las singularidades y los flujos mutantes, pensamiento nómada, viaje de voyage, in situ, movimiento en zigzag, de bifurcación. Ayer veíamos el video de Amanda Núñez, yo creo que decía que era un vaivén, pero más que un vaivén es un zigzag, porque lo que hace es como salir, ¿no? Derivar hacia otro lado, y el vaivén pues solo sería como, ¿no? Pendular, ¿no? Y no, más bien lo que está pensando él es como un zigzag. De bifurcación de un conjunto de singularidades, trazo de una línea sin contorno, imperceptible, multiplicidad, agua en agua, arena en arena. 2. La creación de conceptos apela en sí misma a una forma futura, pide una tierra nueva y un pueblo que no existen todavía. La filosofía es un acto de creación. La creación es una forma de resistencia que surge de la alegría como potencia. Movimiento de resistencia que no tiene que ver con la revolución, sino con el devenir revolucionario, ya que al pensar en los movimientos de izquierda, gauche, ¿no? La G, Deleuze apunta que todas las revoluciones fracasan. En cambio, la resistencia es dar lugar a una micropolítica molecular, devenir revolucionario. Se deviene revolucionar en un agenciamiento, una situación, un movimiento, territorio de desterritorialización, micropolítica, ya que el devenir solo es minoritario, molecular y singular. El devenir es la X, lo desconocido, inconnu, pero también la Y, lo indecidible, el ente, ni lo uno ni lo otro. En este sentido, podemos cambiar la M de maladie por la M de micropolítica y máquina de guerra, en donde el poder es un acto de creación, potencia colmada, que es el afecto de alegría, contramovimiento al poder dominación, que es el estado más bajo de la potencia, impotencia, que en el sentido de Spinoza es el mal, la operación de las pasiones tristes. Gai saber, la experiencia, la vida, las fuerzas que hacen pensables, visibles o audibles por los conceptos, los sonidos, las líneas, los colores o las imágenes que acontecen como actos de creación y generan máquinas de experimentación que son máquinas de devenir. En este sentido, Foucault tenía razón al afirmar que con Deleuze, cito a Foucault, un nuevo pensamiento es posible, el pensamiento del nuevo es posible. No es un pensamiento por venir, prometido en lo más lejano de los comienzos, está ahí en los textos de Deleuze, saltarín, danzante ante nosotros, entre nosotros, pensamiento genital, pensamiento intensivo, pensamiento afirmativo, pensamiento acategórico. Cierro cita. Pensamiento del afuera, del azar, la multiplicidad y la pluralidad, fragmentos de caos que devienen caosmos, azar, fuerza plástica, materia cuyos lados son la risa y la alegría. Cito a Deleuze. La risa de Nietzsche remite siempre al movimiento exterior de los humores y las ironías, y este movimiento es el de las intensidades. Cierro cita. Pensamiento del afuera, pensamiento al aire libre, risa dionisiaca, en donde pensar se convierte en la actividad de plegar el afuera, plegar el azar, hacer pliegues de la superficie para después desplegarlo. En este sentido, si el concepto busca expresar el acontecimiento, lo hará como un efecto de superficie, conjunto de singularidades dadas, de puntos sensibles que se pliegan y despliegan. Las singularidades, que ahí puede ser una S de singularidad, poseen una constitución neutra, no individual, no personal y aconceptual. Las singularidades habitan y crean superficies libres y nómadas. Lo neutro es esta multiplicidad topológica que subsiste como virtualidad en el acontecimiento. Entre. Cito, los devenires es lo más imperceptible. Son los actos que solo pueden estar contenidos en una vida y que solo pueden ser expresados en un estilo. Variación de la N de neurología a M del nomadismo. Cerebro-red que genera sinapsis imposibles como potencias del concepto. Pensar es conectar las singularidades, los puntos sensibles que compongan acontecimientos. El trabajo del concepto es dotar de sentido a la multiplicidad, a estos puntos sensibles. De esta manera, el concepto da sentido al acontecimiento, pero en un sentido móvil e intensivo, pensamiento nómada. El sentido, al igual que las ideas y el deseo, son multiplicidades, de ahí su carácter paradójico. El sentido es una entidad inexistente que se relaciona y se conecta con el sinsentido, dando
dado por el conjunto de afectos y perceptos que acompañan al pensamiento, que lo atraviesan y lo constituyen, expresándose bajo la forma del concepto. De esta manera también el concepto tendrá este carácter paradójico, el cual radica en su vinculación a los perceptos y los afectos. Cito Deleuze: la manifestación, diferencia y repetición. La manifestación de la filosofía no es el buen sentido, sino la paradoja. La paradoja es el pathos o la pasión de la filosofía. La filosofía conserva el acontecimiento como sentido, mientras que el arte lo conserva como sensación, perceptos y afectos. Para Deleuze, el carácter paradójico del concepto radica en que no solo es sentido, sino también sensación, non-sense. Al igual que la obra de arte, el concepto es un bloque de sensación, pero con sentido. El arte es una combinación de afectos y perceptos, mientras que la filosofía es una combinación de afectos, perceptos y conceptos, sentido y sensación. De esta manera, la paradoja aparece como pathos de la filosofía. Cito a Deleuze: lógica de sentido. La paradoja es precisamente lo que destruye el buen sentido, como sentido único, pero luego es la que destruye el sentido común como asignación de identidades fijas. Cierro cita. La multiplicidad, la diferencia, el devenir son elementos para crear un mundo donde no hay identidades fijas, mundo paradójico de la pura afirmación del devenir, lo múltiple y el azar, que constituyen el acontecimiento como virtualidad, entretiempo. El acontecimiento como entretiempo es puro devenir, intermeso. Es pura virtualidad, fuerza creadora. El devenir es el movimiento de esquivar el presente, se sitúa en un ente paradójico entre las dos formas de tiempo, pasado y el futuro, como virtualidad aún no o ya tarde. El acontecimiento no solo tiene entretiempos, pero solo tiene entretiempos, y los entretiempos se superponen como mesetas o capas de inmanencia, no se sucede. El acontecimiento, al ser entretiempo, es pura virtualidad, y la filosofía es la expresión de la virtualidad, no de la actualidad ni de la posibilidad. Cito a Deleuze: los conceptos son exactamente como los sonidos, los colores o las imágenes, intensidades que os convienen o no, que pasan o no pasan. Pop filosofía, nada que comprender, nada que interpretar, ¿no? Solo experimentar. Pensamiento nómada, pensamiento nómada, geofilosofía, el concepto surge en un plano de inmanencia y marca una relación territorio-tierra. Crear conceptos, hacer paisajes de pensamiento, viaje in situ, experimentación y devenir. Cito a Deleuze: así son las revoluciones y las sociedades de amigos, sociedades de resistencia, pues crear es resistir. Meros devenires, meros acontecimientos en un plano de inmanencia. Cierro cita. Feliz no cumpleaños, Gilles Deleuze. Feliz devenir imperceptible. Gracias.